Bien, buenos días, mis hermanos. Qué bendición y placer estar con ustedes una vez más. Voy a iniciar con una ilustración, pero antes, déjeme decirle que seguimos con nuestra serie. Hoy es el último domingo prácticamente de la serie Salvo sin lugar a duda, cómo estar seguro de tu salvación. La próxima semana precisamente iniciamos con una nueva serie titulada La voluntad de Dios, lo mejor de Dios para tu vida. Te va a animar mucho todo durante estos domingos esta serie, pero déjeme leerle esta ilustración que precisamente amplía más el tema de lo que vamos a dar ahora. Dice, mis abuelos se casaron a finales de la década de los 20 y se mudaron a la vieja casa familiar del abuelo. Esta era una edificación enchapada en madera con un pasillo en el medio. En la década de los 30 decidieron derribarla y construir otra que fuera su hogar por el resto de sus días. Para consternación de mi abuela, muchos de los materiales de la antigua casa se reutilizaron en la nueva. Usaron viejos revestimientos y puertas y muchas otras piezas de madera pulida. Donde quiera que mi abuela miraba, veía la antigua casa. Qué decepción, ¿verdad? Y dice, viejas puertas que no cerraban adecuadamente, molduras rajadas con agujeros de clavos, ribetes de ventanas sin terminar. Esto era una fuente de sufrimiento para ella. Toda su vida deseó una casa nueva. Imagínense, cuando Dios nos hace entrar en su reino, hermanos, se debe desmantelar y desechar la antigua manera de vivir. Por eso, entendamos esto. No recicle la vida antigua, no la recicle. Mire, es muy fácil olvidarnos, hermanos, precisamente de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. El apóstol Pedro recordó precisamente estas cosas ahí en su segunda carta a los hermanos de la diáspora, la dispersión, los que habían sido perseguidos. Pocos valoran las cosas que Dios ha hecho en sus vidas y se olvidan tan fácilmente que empiezan a reciclar actitudes que no agradan a Dios. Hoy es el último tema del domingo de nuestra serie Salvo sin lugar a dudas, cómo estar seguro de tu salvación, pero el último tema de esta serie se titula Añadiendo virtud sobre virtud. Basado en la porción, por favor, quiero que vayamos ahí a la carta de Pedro, la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos del 1 al 11. Mire, es interesante, pero Dios nos ha dotado al cerebro con la capacidad de reforzar la verdad espiritual. Cuando nos alimentamos continuamente con la palabra de Dios, respondemos con una actitud espiritual casi de forma involuntaria o inmediata, fíjense. Al hacerlo, nuestro cerebro se convierte en nuestro amigo. Ahora bien, si nosotros alimentamos a nuestro cerebro de cosas impuras, obviamente se convierte en nuestro cerebro o se puede convertir en nuestro enemigo, estarnos recordando las cosas incorrectas. Pedro precisamente estaba muy preocupado, hermanos, porque quería que sus lectores, fíjense qué interesante esto, disfrutaran de la seguridad de salvación. Por este motivo comenzó la segunda carta con este discurso sobre la salvación. Y quiero llevarte al primer punto esta mañana. Primer punto, la salvación nos capacita plenamente para una vida de desarrollo y crecimiento espiritual. Tú no puedes seguir igual. Tú tienes que crecer debido a la salvación que Dios te dio. Vamos allá a segunda de Pedro en los versículos del 1 al 4. Mire qué importante es poder reconocer que nuestro Señor Jesucristo nos ha presentado justos delante del Padre, pagando por nuestros pecados. Cuando nosotros nos sentimos libres, plenos de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, vamos a actuar diferente. Y esto es precisamente una justicia imputada que nos hace vivir. Es una justicia que nosotros no merecíamos, pero se nos imputó para que viviéramos plenamente. Versículo 1 y 2, por favor. Mire lo que dice. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado. Fíjense qué interesante esta palabra. ¿Alcanzado qué cosa? Dice, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe, ¿sí? Aún Dios, hermano, fíjese, pone la fe en nosotros. Cuando yo puse mi fe, Dios la pone. No solamente pone la vida espiritual. Quiero explicarte esto. Recordamos Efesios 2:8.
por gracia sois salvos, y esto no de vosotros. Pues dice, por medio de la fe, y esto no de vosotros. Aún la fe dice, pues es don de Dios. Aún Dios lo pone en nosotros. Pero dice, alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Pero estaba poniéndose comparativo, decir, esa fe es tan preciosa tanto en ustedes como en nosotros. En el versículo 1, Pedro menciona cuál es la fuente de la salvación, la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Esa es la fuente, su propia justicia, lo que Dios hizo. Versículo 2, por favor. Gracia y paz sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Aquí en el versículo 2, hermanos, especifica la sustancia de nuestra salvación, la cual se predica con una gracia multiplicada. Mire, tú y yo, de aquí en adelante, debemos de entender que Dios nos dio un llamado a vivir en la excelencia de su gloria. Versículo 3. Vamos a ir desmarañando cada esta parte. La verdad te vas a dar cuenta todo lo que Dios hizo y la parte que tú tienes que empezar a hacer, ¿ok? Versículo 3 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida, y habla de Dios precisamente, y a la piedad nos han sido, fíjense, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel, de Cristo, que nos llamó para su gloria y excelencia. Aquí cuando habla, dice, el divino poder de Cristo ha provisto todas las cosas que son necesarias para la vida y la piedad. Una vida entregada a Dios, de los creyentes. El creyente puede alcanzar todo lo que necesita por la vitalidad espiritual, la vida y piedad, y sobre todo esto viene mediante el conocimiento de aquel de Cristo que nos llamó. Y mire, es interesante, hermanos, un conocimiento pleno, íntimo de Cristo es la fuente de poder y crecimiento espiritual. Cristo nos llamó a esta vida piadosa por medio de su propia gloria y excelencia. Y cuando habla de excelencia, habla precisamente de excelencia moral. ¿Qué es esto? Es la forma en que Dios quiere que vivamos, su voluntad. Ahí está la excelencia moral, la voluntad moral de Dios, que se traduce como virtudes. Aquí lo vamos a ver, ¿ok? Mire, Cristo atrae. Nosotros no nos apegamos a Dios. Cristo nos atrae precisamente a las personas esclavizadas por el pecado por medio de su propia excelencia moral y el impacto total de su persona gloriosa. Por eso nos cambia y nos transmite su amor y nos regenera y hace un cambio increíble sobre nuestras vidas. Entonces, si Dios nos ha capacitado en una manera magistral, ¿cómo podremos negarnos a esto? Un llamado a vivir en las promesas de Dios. ¡Wow! Esto me encantó. Me encantó este versículo. El versículo 4, por favor. 4a, esta parte. Por medio de las cuales, dice Pedro precisamente, ¿de cuáles qué? De esas promesas, hermanos. Fíjense, qué interesante. Por medio de las cuales su gloria y excelencia, dice, Cristo nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Wow, esa excelencia moral de parte de Dios, la demostración de su gloria, todavía nos provee promesas y dice aquí preciosas y grandísimas. Aquí el verbo que se traduce, hermanos, ha dado, quiere decir ha otorgado, ha dotado. No es la palabra común que se empleaba para describir la acción de dar, sino que hace hincapié en el alto valor del obsequio, de lo que Dios nos ha entregado. Híjole, me encanta esto. La palabra que se traduce promesas aquí sugiere un anuncio público enfático. El apóstol describe esas promesas en forma apropiada. Son preciosas y de gran valor para mí y para ti. Sigamos con el versículo 4. El versículo, por favor, 4b. Mire qué interesante. Para que por ellas, ¿qué? ¿De qué habla? De las promesas, de esas promesas preciosas, llegáis a ser participantes de la naturaleza divina. En el momento que creemos en Cristo, se nos imputó una naturaleza divina.
aunque hay esta naturaleza corrupta todavía, pero tenemos la naturaleza adámica y tenemos la naturaleza de Cristo, la cual constantemente tenemos que someter nuestra naturaleza adámica a la de Cristo para poder vencer. Y por eso menciona, llegáis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo oído de la corrupción, dice, que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Esta palabra significa de los malos deseos que constantemente nos quieren controlar. Ahora, esas promesas capacitan a los creyentes para que lleguen a ser participantes de la naturaleza divina. Y esta parte me encanta. Fíjense, la frase llegar a ser participantes se expresa en forma literal, llegar a ser socios. Qué interesante, llegar a ser socios, asociados con el Señor plenamente a través de esa naturaleza divina. Los creyentes adquieren la auténtica naturaleza de Dios. Cada uno es una nueva criatura. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y debido a que son participantes de la naturaleza divina, los creyentes pueden tener parte en la victoria moral de Dios sobre el pecado en esta vida y por medio de la vida eterna participar de su victoria gloriosa sobre la muerte. Y Cristo hizo todo en su sacrificio perfecto. Nos libró de la muerte, venció la muerte y obviamente eso nos lleva a vida eterna. Ahora, mire, siempre habrá una responsabilidad a ese llamado, hermanos. Por eso es importante entender, y vamos aquí al segundo punto, la parte de Dios y la nuestra. ¿Cuál es la nuestra? Ser diligentes. Vamos ahí y ser diligentes precisamente en lo que Dios nos ha dado y capacitado. Vamos a segunda de Pedro de los versículos del 5 al 8, por favor. Mire, comparado a las grandes bendiciones que Dios nos ha dado, lo que nos pide es poco en verdad. Por eso debemos aumentar nuestras cualidades espirituales. Versículo 5a. Fíjese lo que dice el apóstol Pedro. Vosotros también poniendo toda diligencia. Por todas las bendiciones recibidas, tenemos que ser diligentes en nuestra vida de aquí en adelante para con Dios y, sobre todo, vivir de acuerdo a lo que Él desea. Pedro se refiere a la naturaleza divina al comenzar este nuevo párrafo con la frase vosotros también, hermanos. Las palabras poniendo toda diligencia significan aplicando, trayendo al lado con el fin de apoyar toda diligencia o en forma celosa o ferviente. Aplicar todas esas cosas, que haya un fervor en nuestro corazón por ser transformados a la imagen de Cristo. Y precisamente habla para poder huir de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias, de los malos deseos. Dios pone esto para que ahora te sometas a Él en una forma increíble. Se requiere aquí toda diligencia y esfuerzo que el creyente pueda acumular, aunado al poder capacitador del Espíritu Santo y añadiendo a la fe el complemento de la virtud. Fíjense qué interesante. Dios jamás nos pedirá algo que no podamos hacer. Al contrario, mis hermanos, nos ha capacitado a través de la nueva vida. Por eso es importante analizar esto. 7 cualidades que no son opcionales deben reflejarse en ti. Vamos a ver del 5b al 7. Estas 7 cualidades tienen que reflejarse en tu vida constantemente. Mucha gente hoy en día se ha justificado en sus propios pensamientos y no va más allá de lo que Dios pide. Aquí vas a ver 7 cualidades que son importantes añadir. Ahora, mire, el creyente debe dedicarse al ejercicio de las 7 cualidades enlistadas por Pedro en los versículos del 5 al 7. Al hacerlo, llega a ser más como Cristo, participando así en forma más plena de la naturaleza divina en nuestras vidas. ¿Ok? Versículo 5b, fíjese. Por esto, añadid. Aquí la palabra añadid es una traducción castellana de la cual vienen las palabras coro, coreógrafo o coreografía. Por ejemplo, el gobierno griego de los tiempos más antiguos organizaba un coro cuyo director era quien costeaba los gastos de entrenamiento del mismo.
Ahora, la fe en Jesucristo es la que distingue a los creyentes del resto de las personas. Aquí la palabra fe en griego significa pistis, que es la confianza en el Salvador, que nos incluye en la familia de Dios, el cimiento de todas las otras características de la vida cristiana. Ahora, fíjense qué interesante. Añadid a vuestra fe. Ponga atención en esto. La fe ya la tienes. Ya tienes la fe. Y la fe Dios la puso en ti. Ahora, lo importante es, empiezas a añadir estas 7 cualidades a esa fe. La primera cualidad que tienes que añadir, dice aquí que es virtud. Literalmente, la virtud significa excelencia moral. La voluntad de Dios, lo que Él desea para con tu vida. No lo que tú deseas, sino lo que Dios desea. Las virtudes o las obras maravillosas de Dios tienes que añadirlas a esta fe, lo que es virtud. Pero dice también, a la virtud, conocimiento. Fíjense qué interesante. Ya tengo mi fe, pero esa fe tengo que adornarla en un ornato precioso de 7 cualidades que deben distinguir mi vida, distinguirla, y que no son opcionales. Tienes que hacerlo. A la virtud, conocimiento. Mire, conocimiento aquí no es el resultado de hacer ejercicios intelectuales, sino el conocimiento espiritual que proviene del Espíritu Santo y que se enfoca en la persona y en la palabra de Dios. Al estarlo conociendo, escudriñar su palabra, saber qué es su voluntad, sobre todo conociendo a Cristo en esa relación íntima día con día. Pero ojo, mire, ojo por favor. La fe, la virtud y el conocimiento no son suficientes para el andar cristiano. También el creyente tiene que dedicarse a desarrollar el dominio propio. Ahora, versículo 6, por favor, dice, al conocimiento, todo ese conocimiento de Dios, tienes que añadirle que dominio propio. ¿Qué significa dominio propio? Bueno, significa que tiene sus pasiones bajo control, no es guiado bajo la carne. No lo guía la carne, no son sus impulsos. Es controlado completamente por el Espíritu Santo. Esta característica contrasta en forma marcada con la anarquía y la falta de control de parte de los falsos maestros, a quienes Pedro delata en el capítulo 2 de esa misma carta. Precisamente, cómo se dan a mostrar, cómo realmente puedes identificar a esos falsos maestros. Pero es dominio propio, simplemente es esto, estar tus pasiones, tu vida controlada completamente por el Espíritu Santo. Nos vamos a dar cuenta a través de todo esto que es una parte que nos va a desarmar. Hoy Dios sé que va a hablar a nuestros corazones y nos vamos a dar cuenta. Y necesitamos rendir nuestras vidas, hermanos, a Dios completamente. Porque a veces pensamos, ya tengo la fe, pero hay que añadir todo esto precisamente para que adorne tu vida cristiana y que empieces a cambiar. ¿Ok? Mire, en medio de una sociedad donde el anarquismo se acrecienta cada vez más, los creyentes hacen bien en permitir que se manifieste la melodía del dominio propio en sus vidas. Ahora dice, al dominio propio, ¿qué tenemos que agregar? Paciencia. Wow, es interesante esta parte. A los creyentes que vivían, por ejemplo, en ese tiempo, en los días postreros, especialmente cuando estén rodeados de burladores y falsos maestros, ¿sí? Les será necesaria la paciencia. Hermanos, estamos viviendo un tiempo muy complicado. No es el hecho de atacar a los falsos maestros, simplemente mantenerte y tú hablar la verdad de Dios y hablar con tus hechos la verdad de Dios, para no caer precisamente en provocaciones y sobre todo a tener el celo santo de la verdad y mantenerse en él perseverantes en todo lo que Dios nos pide en ese sentido. Esta palabra quiere decir mantenerse bajo de. Precisamente los escritores novotestamentarios, hermanos, la emplearon en forma frecuente para referirse a la constancia o perseverancia que el creyente debe mostrar en medio de la adversidad sin darse por vencido ante lo que pueda estar enfrentando. No es darte por vencido,
sino depender de Dios y mostrar la paciencia que el Señor mostró para todos aquellos que lo atacaban. Si te das cuenta, Dios mostró esa paciencia y se mostró con ejemplo, habló siempre con la Biblia. Viene a mi mente cuando le dijo, ¿saben qué? A ver, les hice una pregunta. Híjole, si le decimos esto al Señor, no. No, entonces tampoco yo le voy a contestar, si no tiene una respuesta clara. Es interesante todo eso, mire, y lo dice, a la paciencia, piedad. ¿Qué es la piedad? La palabra piedad, que también se usa aquí, aparece otras 10 veces en las epístolas pastorales. Se refiere, escúcheme esta frase, a la obligación del ser humano de venerar a Dios. Es nuestra obligación. Una vez conociéndolo, esto es algo no opcional, es obligatorio y es algo voluntario venerar a Dios en nuestra vida por todo lo que Él ha hecho. Es una lástima, mire, que las palabras piedad y piadoso hayan caído en forma tan marcada en estos días. Hermanos, es interesante esta parte, pero las primeras 5 virtudes pertenecen a la vida interior del individuo y a su relación con Dios. Las 2 últimas que vamos a ver tienen que ver con la relación del individuo con sus semejantes. 5 que van plenamente a la adoración a Dios y las otras 2 prácticas tienen que ver con tu relación con tus semejantes. Ahí es donde se muestra realmente qué es lo que Dios está haciendo. Versículo 7, por favor, dice, a la piedad, afecto fraternal. Y aquí es muy importante, porque en esta parte ya no piensas en ti mismo, piensas en los demás. Mire, un cristiano ensimismado, un cristiano que no es capaz de ayudar a otros, de bendecir a otros, es una persona ensimismada y no está cumpliendo la voluntad de Dios. Es que yo necesito más. No. Fíjense que una de las cosas que nosotros hemos aprendido como familia es eso, que cuando menos tengo, puedo dar más, ¿saben? Es interesante porque no dependo de mis fuerzas, dependo de Dios. Aquí la frase afecto fraternal es la traducción castellana de la palabra griega Filadelfia, que es una preocupación, escúcheme, práctica precisamente y ferviente por los demás. Pedro ya había precisamente, ya había aconsejado, ya había amonestado a sus lectores a que adoptaran una actitud así. Cuando de nosotros hemos sido, por ejemplo, recibido, más bien, ¿cuántos de nosotros, hermanos, hemos recibido la bendición de Dios? Todos los días recibimos, pero el problema aquí es cuando cerramos el corazón para compartir las bendiciones. No lo que Dios me dio. A ver, pero ¿para qué te lo dio? Te lo dio para bendecir a otros. Te dio también, Dios hace eso. ¿Qué dice Pablo? El que hurtaba no hurte más, sino trabaje para hacer con sus manos y que sea de bendición para otros. Que también comparta. Eso es algo muy importante. Y al afecto, dice aquí, fíjense interesante, y al afecto fraternal, amor. Estoy interesado por las situaciones. Hace rato estuvimos en un tiempo de oración, orando por las peticiones de mucha gente, orando por la iglesia. ¿Por qué, hermanos? Porque no nos centramos en nosotros mismos, nos centramos en lo que Dios pide, en ese sentido. Y al afecto fraternal, la última que tienes que agregar, amor. Y este amor no es tuyo. Este amor Dios te capacitó para darlo y lo puedes dar. Es que a mí me cuesta tanto. A ver, entonces no conoces al Señor. Porque Dios es amor. No es que nosotros seamos amado a Dios, dice la Biblia, sino que Dios nos amó primero, nos capacitó para amar. Mientras el afecto fraternal muestra interés por la necesidad de los demás, el amor, agapén, que viene aquí, que es el amor de Dios, anhela lo mejor para ellos. Esa es la clase de amor que Dios muestra a los pecadores. Hermanos, recuerde que nosotros hemos sido capacitados para amar. Dios no te dejó a medias, ¿ok? Por eso es sencillo darse cuenta cuando una persona no refleja estas cualidades. Por eso, ahora entendamos las razones por qué las personas no cambian. Versículo 8, por favor. Fíjese, es interesante.
¿Por qué una persona no cambia? Fíjense lo que dice Pedro, que es ese versículo, por favor. Porque si estas cosas, todas estas 7 cualidades están en vosotros y abundan, que es el deseo que sigan aumentando y creciendo, no os dejará estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe por qué hay tantas vidas sin fruto, infructuosas completamente? Por eso, porque no están desarrolladas estas cualidades. El Hijo de Dios está tan ensimismado en él que todavía no se ha despegado de este mundo, que piensa que tiene que vivir para él, ¿no? Tiene que vivir para Dios. Y estas cualidades son un reflejo. Si no están en nosotros, ¿qué significa? ¿Qué vamos a pasar? Bueno, vamos a estar ociosos y sin fruto. Y te puedes dar cuenta de muchas personas que así son. Ociosas, sin fruto y constantemente están en conflictos. Por lo mismo, porque no hay este fruto. El crecimiento cristiano de los versículos 5 al 7 produce una espiritualidad eficaz y fructífera. La frase están en vosotros significa poseyendo, que nos están poseyendo constantemente. Hace hincapié en el hecho de que estas características espirituales pertenecen a los cristianos, hermano. Sin embargo, mire, no es suficiente con que el creyente posea esas virtudes. La espiritualidad eficaz y productiva solo se desarrolla cuando en realidad estas cosas abundan precisamente y van en aumento en la vida del creyente, el cual debe experimentar un crecimiento en la gracia de Dios. Los que no progresan en estas 7 áreas permanecen ociosos y significa sin actividad o inútil y sin fruto, improductivos en cuanto al conocimiento, el conocimiento personal completo de nuestro Señor Jesucristo. No llegan a entender. Desafortunadamente, hermanos, muchos cristianos llegan a conocer al Señor, fíjese, en el momento de la salvación, pero no maduran precisamente y no dan fruto en el Espíritu. Se quedan como niños, lo que Pablo les dice a la carta de Corintios en el capítulo 3:1. Os di a beber leche y no viandas. No es normal que te quedes ahí. Imagínense si yo viera a mis 2 chaparros, les digo chaparros, pero están más altos ya. Si yo los viera que no están creciendo, digo, algo está mal. Igual, si un cristiano no crece, algo anda mal. Y precisamente mucha gente inmadura, todo el tiempo está tomando, ¿qué? Leche espiritual. Pues aquí, hermano, pues soy un bebé espiritual. Usted no es un bebé, ya es un enano espiritual y no ha querido crecer y tiene que crecer en su vida. Una persona, hermanos, que no aplica los principios bíblicos constantemente estará limitada en todos los sentidos, no va a crecer, ya lo vimos aquí. Y aquí quiero llevarte al último punto, donde observaremos el gran contraste entre una vida victoriosa y otra sin fruto. Por favor, 2 de Pedro, capítulo 1, del 9 al 11. Mire, no sé si has escuchado esto, pero hay un dicho entre nosotros que dice, dime de qué presumes y te diré de qué careces. No sé si lo ha escuchado usted. Y esto puede ser muy notorio en muchas personas, por eso es importante analizar que las actitudes demuestran lamentablemente las carencias de lo que no tienes. Y es verdad. Versículo 9, por favor. Mire lo que dice Pedro. Ponga mucha atención y deje que Dios hable a su corazón este día. Pero el que no tiene estas cosas, ¿qué cosas? Estas cualidades, estas 7 cualidades. Dice, tiene la vista muy corta y es ciego. Tiene una miopía espiritual tremenda, está diciendo Pedro. Está ciego, no puede ver más allá, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Ahora, el creyente carnal, que no es normal quedarse en este estado, ya que eso es al principio, cuando nosotros iniciamos, pero no puedes quedarte en esa carnalidad. Hay gente que dice, es que hay cristianos carnales y cristianos espirituales. No. Al principio sí, pero después no normal. Porque Pablo, ¿sabes qué? Lo maneja que no hay cristianos precisamente carnales que se quedan ahí. No es normal, ¿ok? Pero mire, es interesante. El creyente carnal es ciego y tiene la vista, precisamente dice, muy corta. Y aquí utiliza una palabra en griego que significa
miopasón, ¿sí? Bueno, algunos están medio pasaditos, ¿no? Pero dice, en contraste con el cristiano que está en vías de crecimiento. Miopasón viene de la palabra miopía, hermanos. Aparece solo aquí en el Nuevo Testamento, ¿sí? Un creyente con miopía espiritual no exalta la gracia de Cristo. No se le nota, no se ve reflejada en ese aspecto. Y por ende, pues es pura religiosidad, a tal grado que en verdad no impacta a nadie. Puesto que su vida no muestra las cualidades citadas en los versículos 5 al 7, actúa como ciego espiritual o inconverso. Es la verdad. Tal persona ha olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Ponga atención a esto. Ha olvidado que ha quedado limpio de lo que caracterizaba su vida cuando era todavía un inconverso. Y se sigue comportando igual. No hay una diferencia. Ahora, mis hermanos, fíjense, la ceguera espiritual es muy notoria en aquellas personas que no reconocen sus pecados y sienten que su vida está plena en Dios. Ya no necesitan más. Se han conformado a un estado letárgico que puede ser peligroso, hermanos, pues no se dan cuenta de algo que los demás pueden estar percibiendo y ellos en su carnalidad no pueden ver más allá de lo que les está permitido. Por eso, ahora comprenda por qué el fracaso y la derrota vienen a su vida. Versículo 10, por favor. Veamos esto. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad, dice Pedro, haced firmes vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas, mire qué interesante, dice, no caeréis jamás. Y quiero explicar esta parte, porque no significa que no vayas a caer, no vas a cometer errores. No, no te será tan fácil caer en cierta forma. Habrá algo que te va a detener y precisamente es estar desarrollando esas 7 cualidades que te van a refrenar en tu vida. Pero cuando no hay nada que te refrene en tu vida y sigues pecando y diciendo cosas y haciendo cosas, tienes una miopía espiritual completamente fuerte porque no has desarrollado esto. Es feo. Fíjese, ayer platicamos una pareja que amamos mucho y nosotros, y decíamos esto, por ejemplo, el respeto en el matrimonio. Fíjense qué interesante, hermanos. Es como si una pareja durante años no se ha respetado, no está obedeciendo a Dios. Y por ende, lo vimos la semana pasada, Proverbios 28:9. El que aparta los oídos para no escuchar la ley, su oración es aborrecible. Dios no los ha escuchado. Si tú no estás respetando a tu esposo, a tu esposa, amándose el uno al otro, no estás obedeciendo a Dios y Dios no te está escuchando. Y qué vergüenza que durante años, aunque tengas en la iglesia, no escuche la voz de Dios. Es una vergüenza, escúcheme, tener matrimonios así. Eres una vergüenza para Dios y Dios no te escucha. La Biblia es clara. Si no hay aplicación de la palabra de Dios, no hay nada. Mire versículo 10, por eso dice, fíjese, qué interesante es esto. La palabra aquí procurar, que significa procuraré o diligencia, o procurad con diligencia, hacer firme en la vocación y elección, se centra en la confianza que tiene el creyente de su posición ante Dios. Y una de las cosas, mire, en realidad el cristiano no tiene suficiente autoridad, hermanos, para asegurar su posición delante del Padre, pero el Padre sí la tiene. El Padre ha asegurado nuestra posición. El comportamiento piadoso del individuo es su título de propiedad, por decirlo así, de que Jesucristo lo ha limpiado sus pecados pasados y por consiguiente lo ha llamado y elegido. La palabra vocación se refiere a la obra eficaz de Dios en la salvación y la elección en la obra divina de escoger a algunos pecadores conforme a su gracia y por ningún mérito de nosotros que nosotros hayamos hecho, sino por su gracia somos salvos. Por eso es interesante, cuando estamos aplicando, dice, no tropezaréis, no será tan fácil de caer, porque hay algo que te detiene y es precisamente la obra de Dios. Mire, muchas
personas no les ha caído el 20 de lo que implica una vida entregada y cambiada en Dios. Y se han conformado a vivir para ellos y no para aquel que los llamó a una vida santa. Por eso, esto es sencillo. Veamos esto, es lo último. Sencillo. Si viviste en la plenitud de Dios, disfrutarás de ese gran reconocimiento de parte de nuestro Dios. Yo no sé cuántos de ustedes están esperando la venida del Señor, pero hermanos, muchos de nosotros vamos a ser reconocidos en cuanto a lo que hemos vivido. Y si no te preocupa esto, no sé qué estás haciendo. Si no te preocupa de que Dios va a pasar por fuego todas tus acciones, todas tus obras, y te va a juzgar no en base a tus pecados pasados, sino te va a juzgar en base a lo que hiciste después que recibiste a Cristo toda tu vida, y te va a decir, a ver, ¿cuáles son tus obras? Muéstramelas. Acuérdate que nos habla de 6 elementos. 3 que no van a desaparecer: oro, plata, piedras preciosas, heno, hoja y hojarasca. Entonces, tenemos que pensar en esa parte. Versículo 11, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mire, el premio máximo para una vida que crece y honra a Cristo es la bienvenida personal que el Salvador le dará en su reino. Yo no sé si has pensado en eso. Cuando estés ante Cristo, ¿cuál va a ser tu reacción? Yo siempre he dicho, ¿sabes? Voy a caer postrado, abrazarlo, decirle gracias Dios por tu salvación, gracias por cambiar mi vida, gracias por transformarme, gracias porque en cada detalle de mi vida te hiciste presente, gracias Dios. Yo no sé qué sería sin Dios en ese aspecto, hermanos, pero ese es nuestro anhelo. O será otorgada, es añadir, amplia y generosa entrada en el reino de nuestro Señor y Salvador. Imagínense, es como, ay Dios mío, viene mi hijo Rafa diciendo Dios así, abran estas puertas, está amplia. ¿Por qué? Porque este varón vivió conforme al propósito de Dios y nos va a otorgar esa bienvenida con sus brazos abiertos y esperándonos. Wow, ¿no te anima esto? ¿No te anima esto, Rafa? Yo sé que sí. Yo sé que sí. Y eso es lo que Dios quiere. Hermanos, el Señor viene pronto, créanme. Y si a ti no te ha quedado el 20, que no puedes seguir con actitudes contrarias a las de un hijo de Dios, déjame decirte algo. Creo que es demasiada soberbia al no querer reconocer que no hay vida en nosotros a veces. Seguimos con las mismas actitudes y, perdón, pero tienes que reconocer a Cristo. Déjame invitarte a que consideremos estos pasajes rápidamente de Apocalipsis capítulo 22, versículo 10 al 12. Dios te está dando la oportunidad, escúcheme, de que puedas cambiar y ver precisamente lo que Él ha dicho es real. Dejemos de estar aparentando, hermanos, lo que no hay en nuestra vida. De verdad. Veamos esta parte de Apocalipsis capítulo 22, 10 al 12. Y me dijo, no selle las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Fíjense la opción que Dios te da. Te está diciendo, ok, ¿quieres seguir así en tu engaño? ¿Quieres seguir en tu vida doble? Adelante, hazlo. Es tu decisión. Es tu decisión. Fíjese, dice el 11, el que es injusto, sea injusto todavía. Está diciendo, ¿quieres vivir ahí? Adelante, hazlo. Es tu problema ya. El que es inmundo, sea inmundo todavía. Wow, a ver, Dios, sí, ¿quieres seguir así? Pues anda adelante. Pues no quieres cambiar. Sigue con tu lenguaje, sigue con tus cosas, sigue haciendo lo que tú quieres, sigue viviendo, sigue robándole al Señor, sigue haciendo lo que quieras. Tú hazlo. Así, mira, es tu forma de vivir. Pero la otra parte que nos invita a lo bueno. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. ¿Cuál es la razón? Dice, he aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. La pregunta es, ¿cómo viviste después de conocer a Cristo? ¿Cómo estás viviendo, hermanos? ¿Cómo has vivido?
Por eso dije que a muchos no les ha caído el 20 de lo que es la vida cristiana. Y sí hubo un cambio, fíjese, sí hubo un cambio. Cambiaron de religión, sencillo. Cambiaron de religión, adoptaron un lenguaje cristianizado, pero ningún cambio real en su vida. Eso es peligroso. Así que, hermanos, fíjense, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para dar a cada uno según sea su obra en Dios. Así que concluyendo, son 3 preguntas iguales con distintas respuestas. Primera, ¿tienes vida espiritual? ¿Ok? Sencillo, la evidencia es tu constancia en las cosas del Señor. ¿Cómo? Sigues creciendo, estás involucrado en su obra, das testimonio. Así de sencillo. Segunda pregunta, ¿tienes vida espiritual? Entonces comprendes la parte de Dios y sabes la que te toca. No hay excusas y no te justificas para nada. Así de sencillo. Y última pregunta, ¿tienes vida espiritual? Entonces, piensa en esto. ¿Por qué vives en derrota y apatía constante? Esa respuesta la tienes tú. Esa respuesta la tienes tú. Tú tienes que respondérsela al Señor y a ti mismo. Hermanos, terminamos con esta serie. Pero yo quiero que estés convencido de que la obra de salvación es real. Y si tú no estás cambiando en tu vida, tienes que arrepentirte. Qué feo es cuando una persona no entiende el término arrepentimiento y justifica sus acciones. Créame, es feo. Hermano, perdónenme, todo corazón, no soy Dios, pero pues si usted sigue así, no lo vamos a ver en el reino de los cielos. Y hermano, pues con la pena, como decíamos, lo vamos a extrañar allá, fíjese. Pero sabe una cosa, no quisiéramos extrañarlo, quisiéramos que fuera parte del reino. Y si tú no eres parte, hoy te invito a que te arrepientas de corazón, recibas al Señor. Quiero orar por ti, que estés seguro, que estés seguro que vas a la presencia de Dios, que estés seguro que Dios ha rescatado tu vida. ¿Qué te parece si oramos? Padre, gracias te damos por la bendición de poder escuchar tu palabra y darnos cuenta cuán necesario es, Señor, estar convencidos de que tú eres nuestro Dios. Señor, te pedimos perdón por nuestros pecados. Te pedimos perdón por nuestra hipocresía espiritual en muchos sentidos. Porque en verdad, Padre, no hemos cambiado, solamente hemos cambiado de religión. Nos arrepentimos de corazón de nuestros pecados y en verdad reconocemos que te necesitamos, que tú nos llevas a la presencia del Padre a través del sacrificio de Cristo. En verdad nos duele en el corazón para el haber pecado y estamos arrepentidos. Cambia nuestras vidas, que estas actitudes, estas cualidades sean día con día añadidas sobre nuestras vidas y que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor. Y aquella persona que hoy, Señor, está aquí y que no te ha conocido y quiera conocerte, yo le invito a que reciba a Cristo y pueda orar conmigo al decir, Señor, reconozco, Padre, que he pecado, reconozco que te necesito, reconozco, puedo decir es que soy tan difícil en mi vida, pero saben, no es justificable lo que haces. Necesitas arrepentirte de corazón y arrepentimiento dar un cambio de 180 grados por completo y cambiado. Porque dice la escritura que el que cubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta, deja de hacerlo, alcanzará misericordia. Hoy te damos la bienvenida a nuestra vida. Queremos entregar nuestro corazón, queremos ser transformados y que tu Espíritu Santo de aquí en adelante nos guíe. Tú vienes pronto, Señor. No queremos ser contados entre los injustos y no queremos ser apartados como tú apartarás el trigo de la cizaña, sino, Padre, queremos ser levantados y transformados en tu glorioso nombre. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Un placer. Amén. Sin duda, mire, una de mis alabanzas favoritas, tanto contenido que tiene, y la verdad es algo tan precioso. Hermanos, yo sé que hemos preparado nuestro corazón delante de Dios y siempre como su pastor que les ama, quiero darles un consejo. Siempre piense en la Santa Cena del Señor como algo digno de tomar
y algo digno a veces también de abstenerte si no has arreglado situaciones con algunas personas, si hay un pecado en tu vida recurrente que no has confesado, es necesario. Déjame explicarte esto y te lo digo con todo el corazón. En mis tiempos de juventud, el pastor nos había explicado esta parte. Y yo una ocasión, yo sentía en mi corazón que no era digno de tomarla porque había algo en mí que había hecho. Y ese día, por no ser delatado, prácticamente yo tomé la Santa Cena. Pasada una semana, Dios disciplinó mi vida en una forma muy fuerte en ese aspecto. Y Pablo es lo que le dice a la iglesia de Corintio, que tienen que analizar. Por eso dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, dice, y coma y beba del pan y coma, así como del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo de Cristo, lo que él hizo por nosotros, juicio y come y bebe para sí. Por lo cual, dijo Pablo, hay muchos enfermos. Fíjense cómo puede a veces traer esto, una enfermedad sobre nuestras vidas, y debilitados entre vosotros y otros duermen. Y los que duermen no son los que estaban dormidos en la predicación. No, no, no. Los que duermen son los que ya se llevó el Señor, ¿eh? Dice, prefiero llevarte a que sigas pecando delante de mí. Entonces, vamos a orar al Señor, vamos a ponernos en cuentas con Él, pero una de las cosas importantes, hermanos, vamos a prometer delante de Él que si tienes que arreglar algo, hazlo. Si tienes que pedir perdón, si tienes que dejar un hábito en tu vida, hazlo. Dios te da la oportunidad de cambio y lo vimos ahora. Creo que necesitamos esa vida santa delante de Dios. Dios no puede usarte si no vives adecuadamente. Así que vamos a orar para poner este tiempo en la mano de Dios y glorificar su nombre. Vamos a celebrar esa cena donde recordamos su muerte, su sacrificio, su resurrección, pero también su venida, el anhelo más grande de nuestros corazones. Le invito a que oremos. Padre, gracias te damos por la bendición tan grande de poder celebrar esta cena que es tuya, que tú la preparaste. Decías, cuánto anhelé este tiempo con ustedes. ¿Cómo que anhelaste, Señor, tu muerte? ¿Cómo que anhelaste el sufrir por nosotros? Sí, Señor, porque sabías que cumplías el plan soberano de tu Padre. Y gracias por el sacrificio, porque ahora podemos estar en tu presencia. A ti sea la alabanza y la gloria. Bendito seas. Y Padre, este tiempo lo tomamos con tanto amor y discernimiento de lo que tú has hecho en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, dice el apóstol Pablo, esto lo recibió directamente de los discípulos, porque él fue capacitado por ellos. Y dice el apóstol Pablo, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que es un simbolismo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Comamos, hermanos. Y voy a pedirle a Rafa si puede orar por este momento de lo que es el pan, por favor. Oremos, hermanos. Gracias, mi Dios, por este tiempo. Gracias, Señor, porque podemos recordar el sacrificio que tú diste por nosotros en la cruz, donde, Señor, tu cuerpo fue destruido, Señor, y donde tú pagaste el pecado para que nosotros no lo pagáramos, Señor. Mi Dios, gracias porque tú eres bueno y porque tú mandaste a tu Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, Señor, mas tenga vida eterna, mi Dios. Mi Dios, te agradecemos y gracias por el privilegio de poder participar en esta tu cena, Señor. Te alabamos y te bendecimos. Por Cristo Jesús. Amén. Y dijo el apóstol Pablo, asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto, esto me impacta, el nuevo pacto.
todos aquellos sacrificios que antes se hacían solamente cubrían los pecados, hermanos. Y este nuevo pacto quitaba el pecado por siempre y nos hace precisamente entrar a la presencia de Dios. Un solo sacrificio, no más matanzas de carneros, no más. Un sacrificio para siempre por todos los pecados. Dice, haced esto, este es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieras en memoria de mí. Bebamos. Bien, voy a pedirle a Jafit si puede orar por este momento. Oremos, hermanos. Padre Santo, muchas gracias, Señor, porque la sangre era lo que cubría nuestro pecado, Padre Santo. Gracias a ti, Padre, es eso ahora que es para siempre, Padre. Gracias porque por medio de la sangre de tu Hijo, nosotros podemos llegar a ti, Padre, aunque nosotros no lo merecemos, pero es tan grande tu amor y tu misericordia, Padre, y te lo agradecemos. No hay forma como pagar, no hay forma como nosotros podamos devolver ese amor tan grande que tú tienes para con nosotros. Te agradecemos, Padre, por ese sacrificio, por tu Hijo, Padre Santo. Alabado sea Él, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y dijo el apóstol Pablo, así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. El sacrificio que hizo por nosotros, pero también su venida. Que Dios les bendiga, hermanos. Gracias.